enchufan en la toma de la pared, automáticamente no solamente genera los 5 voltios, sino que también genera los 15 voltios. Hola amigos estudiantes y sobre todo aquellas personas que están pues viendo todos mis videos. Saludos a todos ustedes y espero que estén bien. Soy el señor Héctor Zambrano de la Triangulación del Emprendimiento Electrónico y a través de aquí del canal de YouTube como TRIE Electrónica. Quiero hacerles llegar en esta oportunidad un video relacionado con televisores LCD, televisores pantalla plana, pero LCD, no LED, donde no vamos a hablar de una reparación realizada, sino más bien como una asesoría por medio de el WhatsApp. Bueno, en esta oportunidad comenzamos con esta serie de videos de preguntas y respuestas, donde vamos a hacerlo. Este es el primero, donde un amigo de Venezuela, Caracas, estamos hablando de en Caricuao, el señor Asdrúbal Brito, mis saludos a usted y también a su hija, que es la dueña del televisor. Saludos a todos ustedes y amigos, usted, honorable amigo Asdrúbal. Vamos a resolver aquí una pequeña falla que se le está presentando o ayudar a este compañero. Resulta que este es un televisor LG, no me había dicho si era de 44, 32, yo me supongo que es de 32 pulgadas, donde inicialmente este televisor tardaba en encender, ese era el síntoma básico, tardaba en encender, y el señor Asdrúbal desarma el televisor, revisa la tarjeta, se enfoca donde se encuentra el conector del lado secundario y observa que cerca de él se encuentran 5 condensadores hinchados. Evidentemente esta era la causa de ese retraso, ese delay que ocurre en el televisor a la hora de realizar la orden de encendido. En el momento que él cambia los condensadores, el televisor tiene ahora su voltaje fijo, 5 voltios, 15 voltios, pero no enciende. Entonces, evidentemente hay algunas pruebas que se realizaron y no lo logró. Entonces, aquí es donde yo digo, vamos a implementar uno de los segundos métodos porque hay varios. Voy a implementar nada más este segundo para ayudarlo a él y que ustedes, si se le está presentando algún tipo de falla con algún televisor de este o análogo a él, que sea parecido, pueden utilizar este método y posiblemente le sea versátil. Entonces, vamos a trabajar directamente con la misma tarjeta, pero en la parte donde se encuentra el integrado inverter. Estos televisores, en el momento que no significa con esto de que el televisor no vaya a encender, aunque la fuente esté completamente alimentada, necesita de órdenes de encendido para que algunos switches electrónicos que se encuentran dispuestos en ciertas partes de la tarjeta puedan trabajar para que realicen sus funciones correspondientes. Pues resulta que aquí hay un inversor, el circuito inverter, que es un integrado de 16 terminales, que si él no está alimentado inicialmente por uno de sus pines, no va a lograr encender el televisor. Este pin es alimentado por el voltaje de 15 voltios del conector que se encuentra en la fuente de poder. Así que para llevar esto más allá y ayudar al señor Asdrúbal a ver si logra resolver este problema, vámonos directamente al video. Por favor, me gustaría que llegaras hasta el final del video porque esto podría ser muy provechoso para ti. Muy bien, antes de empezar a trabajar con la tarjeta real, me gustaría que empezáramos a resolver problemas directamente trabajando con el plano. En el plano tiene 2 páginas, descargado por internet. Tiene la primera que hace referencia a la fuente de poder y la segunda con respecto al circuito inverter. Si ustedes observan aquí, se encuentra el conector que tiene los voltajes de 15 voltios, 5 voltios, dice por aquí también en el pin número 9 on-off, en el pin 10 pedin y otros terminales que hasta el momento no nos interesa. ¿Ok? En esta parte pues yo quiero que primero nos enfoquemos, bueno, esta es la segunda página. Vamos directamente a la primera página, esta es la segunda, donde se encuentra la fuente de poder. El amigo Asdrúbal había cambiado unos condensadores, este es el lado secundario de la fuente. Él reemplazó 5 condensadores y los 4 que él reemplazó en la fuente fueron los siguientes. A la vez hay un quinto condensador pequeño y este no se encuentra en la fuente sino en, veámoslo acá en la segunda página del manual, el condensador 309 que observamos aquí arriba. Ok, están viendo que está acoplado precisamente cerca de los integrados MOSFET que se encuentran acá encapsulados. Y si hubo ahí un incremento, evidentemente pues algún componente allí podría haber quedado afectado, seguramente hubo una elevada tensión allí. Entonces, bueno, ya mencionamos entonces aquí el conector y quería que prestaran atención acá un momento con respecto a
estos tres transistores que se encuentran cercanos al conector. No solamente eso, sino que también en la parte inferior tenemos donde dice U301 el integrado inverter. Este es el que va a encender en sentido con respecto a las lámparas, pero van a ver cómo se realiza el proceso inicial. Por favor, quiero que sean un poco pacientes porque hay muchos alumnos que me dicen que trate de explicar directamente o que vaya al grano, pero que mi objetivo no es dar respuestas inmediatas, sino que entiendan el procedimiento para que lo apliquen a cualquier tipo de televisor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observemos primeramente estos tres transistores que tenemos aquí, el Q301, el Q302 y el Q303. Observen también en el conector que tenemos en el pin número 1 y 2 el voltaje de 15 voltios. Estos 15 voltios son entregados acá es a través de la fuente. Digamos que estos tres transistores, yo les había comentado en el intro, en el preámbulo, que el televisor, a pesar de que tenga todos esos voltajes allí en la fuente documentado, no va a hacer que encienda hasta que el procesador no dé la orden de encendido y pase a través del terminal 9, como lo ven acá, on-off. Por aquí es donde se entrega la orden de encendido hacia el primer transistor, que es el Q301. Si podemos ver allí, tenemos es un transistor digital. Observen que está encerrado en un cuadro y tiene dos resistencias, una en la base y otra entre base y emisor. Pues bien, el on-off va a estar inicialmente en 0 y el televisor no va a encender debido a que, observen en la parte superior, cuando nosotros tenemos los 15 voltios, van a llegar directamente a los colectores de cada uno de estos transistores y van a quedar aquí estacionados hasta que se dé la orden de encendido. Entonces, esos tres transistores están conectados, vamos a decirlo vulgarmente, en forma de cascada. El primero, que es el Q301, activa el Q302 y el Q302 activa el número 3. Aquí el más importante, y todos son evidentemente importantes, pero el más importante acá es el Q303, porque observen un momento que este transistor va a entregar entre colector y emisor en el momento que esté trabajando y va a pasar a través de la resistencia 313 hacia el pin número 2, el integrado inverter. No conforme con eso, también podemos ver allí que ese voltaje va a ir dividido al pin número 10 de este integrado en un pin denominado Enable o EN, ¿okay? Que simplemente va a poner a funcionar a este integrado, y el pin número 2 es la potencia, simplemente para que él esté allí trabajando de manera normal, y entonces a través de otro de sus pines empiece el proceso para que trabaje directamente aquellos integrados que tenemos allá, el U303 y el U302, que no son más que los MOSFET que van a producir los pulsos y en definitiva pasar el proceso, como lo dije anteriormente, y encender las lámparas. Y en ese momento entonces empieza el trabajo. Aquí es donde nosotros tenemos que verificar si las condiciones se están ejecutando. Si no, entonces este elemento simplemente no va a trabajar, aunque tengamos los voltajes completos en la fuente de poder. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o prestar atención al momento de que nosotros vayamos a hacer los diagnósticos correspondientes. ¿Cómo saber si la falla es la mainboard, el circuito de arranque de los tres transistores o el propio inversor? El paso número 1 que vamos a realizar acá va a ser el siguiente. Vamos a ubicarnos en el conector y en el pin número 9, donde aparece el símbolo de on-off, que es el encendido, vamos a colocar nuestro multímetro en el rango de voltaje de corriente directa, aproximadamente 20 voltios, porque por aquí se va a entregar un voltaje de aproximadamente de 2 a 5 voltios. Perfecto. Ahora, ¿este voltaje lo entrega quién? ¿La fuente? La respuesta es no. Este voltaje, este nivel alto, lo va a entregar el procesador en el momento que ustedes den la orden de encendido a través del control remoto o la botonera, por el pin 9, como habíamos indicado anteriormente. Entonces, tomen el multímetro, coloquen la punta negra del multímetro a la tierra. Pueden utilizar esta parte, yo utilizo esta parte de esta tarjeta, pueden usar aquí o cualquier otra parte, no hay problema. Y van a colocar la punta roja en el pin número 9. Inicialmente ese voltaje es 0. En el momento que des la orden de encendido, ese voltaje debe elevarse de 2 a 5 voltios. Se observa que se está realizando la orden de encendido a pesar de que de repente vuelva nuevamente a 0. Indica de que la mainboard está por lo menos dando la orden de encendido.
Entonces, no temporalmente vamos a dejar quieta, en paz, a la mainboard y vámonos a la segunda parte. Recuerden, temporalmente. Segunda parte, verificar si es el circuito de arranque. Después de haber medido el voltaje en la señal on-off que proviene del pin número 9 de este conector y vemos que está presente, de una vez debería pasar entonces el voltaje de 15 voltios hacia el pin número 2 y pin número 10 del integrado inverter. Así que este próximo procedimiento va a ser el siguiente. Colocamos nuestro multímetro, pueden colocarlo en la escala de aproximadamente 200. Aquí podemos colocar igualmente, como en el caso anterior, la punta negra a la tierra y la punta roja en el pin número 2 del integrado inversor y realizamos la orden de encendido, igualmente como lo hicimos en el caso anterior. Al hacerlo, deberían aparecer en el pin 2 esos 15 voltios, aunque posiblemente por el conjunto de resistencia que tenemos alrededor vayan bajando esos voltajes. Realmente no tengo el valor exacto de ese voltaje que debería caer allí, pero lo importante es que ese voltaje esté presente. ¿Ok? Aproximadamente 15 voltios podríamos decir, aunque les repito, no estoy estudiando el plano porque esto es algo improvisado que se hizo acá con el fin de responder la pregunta de nuestro amigo. Entonces, bueno, ¿qué ocurriría si ese voltaje no está presente? Pues bien, podrían haber dos situaciones acá. La primera es que el circuito correspondiente a los 3 transistores que tenemos allí, que son como switches, yo le llamo los viajes, podría el Q301 estar abierto, el Q302 también, el Q303 posiblemente también está abierto. Entonces deberíamos revisar cada uno de estos transistores. A la vez, la resistencia R307 y R312 debería tener su valor en ohmiaje correcto, porque si están abiertas, evidentemente pues el voltaje se va a quedar en uno de los extremos y no va a pasar al otro donde se encuentran los transistores ya especificados anteriormente. Así que tenemos que revisar esta parte. También debemos revisar este diodo Zener, el que tenemos aquí abajito, el ZD301 de 5.6 voltios, ¿ok? Y el condensador que tenemos acá, C313, y sobre todo, es muy importante, la resistencia R303 de 47K. Si esta resistencia está abierta, evidentemente la señal o la orden de encendido no pasaría de este extremo hacia el otro extremo para activar el primer transistor. Así que es importante esta parte. Bueno, esta es una de las causas de por qué no debería llegar el voltaje al integrado inverter. Pero también tenemos otra posibilidad, y es que el integrado inversor esté en cortocircuito y no active pues simplemente a las lámparas para que encienda. Otra cosa, el televisor no encendería porque este integrado tiene protección tanto de corriente como de voltaje, es decir, protección por sobrecorriente y por sobrevoltaje. Observen el pin número 7. Esto lo voy yo a describir mucho más detallado en una masterclass posteriormente, simplemente que me adelanté a esta parte y lo estoy explicando de manera rápida para que las personas tomen las medidas necesarias y correspondientes. Si ya conoces este tipo de plano, pues por ahí podrías ayudarte. Si no, espera que desarrollemos un curso. Otra cosa que les quería decir, que existen otros elementos acá que podrían darla. Por ejemplo, aquí tenemos el U302, el U303, que son los MOSFET, y tenemos otro conjunto de MOSFET acá también ubicados, el Q306, como por ejemplo, tenemos el otro, el Q308. Y observen el condensador 309, que fue uno de los que cambió el amigo Adruba, que se encontraba hinchado, exceso de voltaje, y cualquier elemento entonces que esté en concordancia con él podría también haber sido afectado. Eso se puede revisar, pero yo diría que inicialmente no. Ahorita no, porque el voltaje, pues nos dice el amigo que está todo conectado en el televisor y los 15 voltios permanecen ahí en la fuente, que quiere decir que no se están cayendo. Entonces quizás no haya ningún otro daño, sino simplemente que no está pasando la orden de encendido. Estos son los puntos básicos que tenemos que tomar en cuenta. Otra consideración que quería decirles, que si no tienen idea de lo que les estoy hablando de hacer mediciones con respecto a tierra, pueden ver uno de mis videos que fueron bajados no hace mucho al canal de YouTube,
con respecto a cómo medir si tenemos corto en el microprocesador o en la fuente de 3.3 voltios. ¿Se acuerdan? Si ya han visto esos videos, que es de un televisor chino pero de tubo de rollo catódico. Eso le puede servir como modelo para hacer este tipo de diagnóstico en el caso de que estemos un poco perdidos aquí de lo que yo estoy explicando. Pero esto no es difícil, les repito, te lo vamos a explicar después para que tenga más o menos un cierto reconocimiento más completo, porque a mí me gustaría trabajarlo mucho mejor. Bueno amigos, hasta aquí yo les dejo esta información. Espero que bueno, se pongan mano a las obras, que no solamente se queden con la información, sino convertirse en lo aprendido. Y amigo Asdrúbal, cualquier cosa me lo hace llegar a través de los comentarios para ir haciendo seguimiento y darle de alta a ese televisor. Estamos en contacto, nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.